Gracias a los organizadores por invitarme, gracias por estar acá. Voy a ser muy breve en el comentario, tengo cierto interés porque después hablemos entre todos en la medida de lo posible. A diferencia de Alicia, no lo conocí tanto a Andrés Carrasco, compartimos algunos ámbitos, alguna cena. No tuve una relación tan estrecha con él y sí le reconocí un montón de características y la mayoría me fascinaban. Su personalidad tan fuerte a veces tuvo algún problema, pero me parecía un ser fascinante. Pero me interesa centrarme en una que en este contexto me parece que va a tener un sentido particular, en la medida en que casi todos ustedes, en función de que reconozco casi todas las caras, son investigadores, y tiene que ver con, creo que Andrés expresó como pocos el reconocimiento de y voy a usar acá una imagen, y me voy a detener en esa imagen, el reconocimiento de una opacidad en los investigadores. Investigadores opacos. Somos opacos. No turbios, opacos. Y opacos acá lo quiero poner a no somos transparentes y no somos espejos. No reflejamos la realidad, ni la realidad nos atraviesa. Somos opacos. La pregunta que obviamente aparece, me imagino, es ¿a qué se debe esa opacidad? ¿Por qué es que somos opacos? Y creo que básicamente la respuesta tiene que ver con que somos sujetos éticos, y somos sujetos de manera explícita o de manera implícita políticos. Esa cuestión ética y política que nos atraviesa, esos valores que nos atraviesan, esas formas particulares de ver el mundo, nos hace ver opacos. Independientemente que estudiemos o no biología, embriología, física nuclear o lo que sea, estamos conformando un mundo cuando hablamos. El mundo no nos atraviesa. Y en ese sentido, y me encantaría que si no están de acuerdo después en todo caso lo discutamos, también son opacos nuestras producciones, también son opacos las cosas que hacemos, sean teorías, ideas en general, o sean cosas, sea tecnología, esas ideas que tenemos y esa tecnología que tenemos y que produjimos, también son opacas, también están cargadas de sentido. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? Y creo que Andrés Carrasco, en su propio trayecto personal, desde aquellos genes Hox que contaba Ali, hasta aquel año 2009 en el cual salta a un debate, a una arena pública, a partir de denunciar algo tan simple como que el veneno envenena, dije simple, no que sea fácil, pero de hecho se trató en gran medida esa batalla que dio Andrés. De alguna manera en ese proceso asume la opacidad, asume su opacidad y asume la opacidad colectiva. Y entonces aparece una batalla involucrada ahí que tiene que ver en gran medida con lo que planteaba Alicia. Constantemente nos enfrentamos en paneles, en voces, en grandes medios de comunicación y pequeños también, científicos que dicen yo no hablo, yo no opino, el que opina es la razón, el que opina son los sentidos. Y parecieran ser sujetos transparentes que no se dan cuenta que cuando hablan hay intereses, que cuando hablan hay para qué, cuando hablan hay para quién, tal como lo que promovían. Y entonces lo que quiero poner en juego y que se articula con lo que planteaba Alicia recién es que quizás en gran medida nuestra labor como militantes, independientemente del lugar en el cual estemos militando, acá hay un montón de voces diferentes, tiene que ver en tanto también investigadores, en primer lugar reconocernos opacos y en segundo lugar buscar, y creo que Andrés eso también lo tenía increíblemente claro, buscar qué colores queremos tener en nuestra opacidad. ¿Qué colores, qué ética y qué política elegimos en nuestro ser? ¿Qué sentido le damos a nuestra investigación? ¿Qué sentido le damos a nuestra vida? Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, Alicia lo planteaba. Hay un montón de instituciones y un montón de elementos que van en contra de esta idea de opacidad. Tienen papers
que si no escribieron van a tener que escribir, en lo cual nadie habla, en lo cual se hable un idioma que no es el nuestro, en lo cual se acude a imágenes legitimadoras, en lo cual no hay un sujeto que esté hablando, por supuesto tampoco un sujeto latinoamericano. Van a tener instituciones que los atraviesan, instituciones como CONICET, de lo cual tanto Alicia como yo pertenecemos, que a la hora de saber si entran o no a CONICET o si pasan a tal categoría, lo único que van a hacer es contar papers. Es lo único que va a interesar. Van a tener políticas ministeriales que cuando lean los proyectos van a ver que no pone en duda que las ciencias naturales son cosas buenas y dadas, y cuando se hable de las humanidades no se va a poner en juego nada verdaderamente significativo con los elementos que, por ejemplo, planteó Alicia. Van a ver que la divulgación en Argentina básicamente la concentran 5 manos, algunos me generan más respeto, otros menos, pero donde la idea de transparencia científica no está en juego, se asume. Sea cualquiera la investigación que se está en juego, la ciencia es neutra, la ciencia es transparente, los científicos no son opacos, son transparentes. Si articulan con el ambiente educativo van a ver que la mayor parte de las cuestiones vinculadas con el ambiente de la educación, así como los planes curriculares, así como todas las bajadas a las escuelas medias y primarias, también van a asumir la idea de una ciencia transparente, de una ciencia natural que nadie la hace, donde no se cruzan relaciones de poder, donde no se cruzan intereses, donde la ciencia vuelve a ser transparente. Nadie dijo que el camino evidentemente iba a ser fácil, por algo estamos como estamos. En todos los casos que mencioné, divulgación, educación, producción científica, periodismo científico, en todos los casos se va a asumir una ciencia neutra, donde lo ético y lo político va a andar por afuera. No tiene nada que ver con la discusión en torno al para qué y para qué en científico. Y entonces, ¿qué hacer? Y acá entro a la parte final de mi presentación. Evidentemente creo que reconocer esta opacidad, en primer lugar, significa estar atento a las investigaciones que hacemos, ¿no? Ser consciente de para qué y para quién estamos investigando. Se trata de una primera instancia obvia y nunca clara. Pero también, ¿qué rol estamos ocupando? Y en qué medida callamos y en qué medida hablamos. Creo que una de las cosas que más me impresionaron de todo el recorrido de Andrés, del 2009 hasta el 2014, y una de las cosas que creo que nunca me voy a olvidar, no tiene que ver con las voces que lo atacaron, que me parecieron infames, sino que tiene que ver con las voces que callaron, que me parecieron igual de infames. Haber estado en reuniones de gente que tenía mucho para decir, y que la explicación de por qué no salieron a defenderlo a Andrés es: lo que pasa es que se cortó solo. Ese silencio que fue cómplice en gran medida de lo pasado, creo que es algo que tenemos que aprender como militantes y que no vuelva a pasar. ¿Se entiende lo que estoy planteando? La necesidad de no dejar solo, de no dejarnos solos. Con esto no estoy diciendo que las voces que lo atacaron a Andrés fueran rescatables. Estoy diciendo que aquellas voces que se silenciaron tienen que ser hoy discutidas y problematizadas. ¿Por qué? No para asignar culpas o responsabilidades, sino para que la verdadera lucha no conozca más de silencios involucrados. En la última parte de esto, lo único que quiero hacer es en qué medida este reconocimiento de la opacidad nos permite actualizar luchas. Y voy a poner 3 de las luchas que creo que son claves en el 2014 y 2015 y que de alguna manera la bandera de Andrés Carrasco nos actualizan. Preguntarse para qué y para quién. Preguntarse en qué medida mi opacidad me da un sentido de las discusiones actuales. Por ejemplo, la discusión, la advertencia en torno a qué grupos de poder representan agentes con los cuales me tengo que alertar en este año o el que viene. Por ejemplo, de la mano de una ley de semillas que sin lugar a dudas se va a discutir, ojalá sea así, simplemente creo que se va a aprobar,
si no es este año, a comienzos del año que viene. No sé si escucharon acerca de la ley de semillas. Y en ese sentido, la discusión en torno a patentes sí o no, ¿la escucharon? Y en ese sentido, discutir Monsanto sí o no. Y creo, por ejemplo, que la discusión en torno a la figura de Monsanto se tiene que ampliar. Monsanto representa, sin lugar a duda, un grupo de poder espantoso en el marco global, regional y local. Pero Monsanto está articulando con grupos de poder de igual fortaleza. Y uno de los grupos con los cuales se ha fortalecido, ha articulado Monsanto, por ejemplo, es el Estado argentino. Repito, uno de los grupos con los cuales Monsanto ha articulado y articulan actualmente es el Estado argentino, en sus diferentes formas ministeriales o también desde CONICET. Y eso también tiene que estar en nuestra bandera. La ley que viene de semillas no es solo la ley Monsanto, ya sé que se usa como nombre de promoción, soy consciente de eso, pero es una ley que cuenta con el aval del Estado argentino y de todas las formas gubernamentales que actualmente gobiernan nuestro país, nacional, regional y municipal. Cuando el segundo punto, que también espero que se discuta, tiene que ver con cuestionar no solo aquellas semillas obscenas por donde se los mire, transgénicas. Por ejemplo, las semillas Terminator, ¿vieron? Aquellas semillas que la generación siguiente a la parental no es viable. Eso evidentemente ha generado cierto disgusto global. Tenemos que saber cuestionar, tenemos que poder cuestionar cualquier patente involucrada porque genera damnificados a nivel de movimientos sociales, a nivel de comunidades, genera efectos negativos sobre la calidad de vida, genera efectos negativos sobre el buen vivir. ¿Dónde está esa discusión? La tercera, que quizás nos toca de cerca, todavía más de cerca, tiene que ver con cuestionar las teorías científicas. Las teorías, aquellos elementos que nosotros consideramos de objetividad. No solo las teorías que son explícitamente racistas o machistas, como efectivamente hubo y hay, y que efectivamente esta facultad se ha encargado de promocionar. También teorías científicas que están siendo usadas para avalar negocios de semilleras, negocios de farmacéuticas. Involucrarnos con esas discusiones. Si no nos involucramos nosotros, en tanto biólogos, en tanto químicos, en tanto físicos, ¿quién se va a involucrar? O por lo menos involucrémonos junto a comunidades también damnificadas que están tomando la lucha. Por todo eso, simplemente para terminar, creo que este aspecto de Andrés, que levantó como pocos, este aspecto que tiene que ver con la recuperación de sujetos opacos, sujetos que han elegido su propio destino ético y político y que no han dejado que elijan por ellos, es clave. ¿Sí? Muchísimas gracias.